Guay, tenemos que ir a dormir. Mañana tenemos que preparar una reseña muy importante. Lo sé, Escapocón, pero me gustaría que fuera algo especial y emocionante. ¿Y cómo quieres que lo hagamos? Creo que nosotros dos no somos suficientes. Desearía que hubiera alguien más. ¿Cuándo ves a la estrella azul? Por Dios, Guay, si vas a cantar, al menos canta bien. Oh, perdón. Y en la nocturnal quietud. Ahora estás haciendo playback. Aparte, ya somos dos. ¿Y quién sería capaz de ayudarnos? No lo sé, pero se lo puedes pedir a la estrella azul. Eso no es la estrella azul, es un meteorito. Vale, es la última vez que tomo refresco de meteorito. Supongo que eso explica lo del meteorito. Y la pancarta ha revelado tu nombre. Así que no tenemos más preguntas, vámonos, Guay. Señor Enemil, ¿quiere unirse a la reseña? Supongo que un pequeño crossover no puede hacer daño a nadie. Eres nuevo por aquí, ¿verdad? Hola, soy Escapocón. Y yo, Guay. Y yo soy Lord Tenemil. Y esto es... ¡Hora de Anticine! Hora de Anticine llegó. Coge tus pelis y analizar con Escapocón y Guay Chiflado. Y también con Lord Enemil, mirad lo que bonito. A criticar sin parar en Hora de Anticine. Dejad que os hable un poco de Pinocho, aunque a estas alturas no creo que nadie aquí no se haya visto la película de Disney. Es su segundo clásico y trata sobre una marioneta que cobra vida y tiene el sueño de ser un niño de verdad. Para ello tendrá que ser bueno, que será tarea difícil debido a las malas influencias que toma por encima de su conciencia. Pepito Grillo. Es una película memorable, con geniales visuales muy adelantadas a su época, canciones pegarizas y una moraleja que hasta el día de hoy sigue siendo relevante. Hoy en día lo es, pero en su momento la película fracasó debido a la Segunda Guerra Mundial y recibió críticas al parecerse poco al material original, la serie de novelas Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi. Esta historia es bastante más oscura en tono, principalmente porque mientras que Pinocho en la película simplemente se dejaba influenciar, en el libro era legítimamente una mala persona. Y no ayuda que el resto de adaptaciones que hemos tenido de Pinocho se han basado más en la versión de Disney que en el libro original. Lo más parecido al libro original es la versión de Guillermo del Toro. Que está cancelada y va a tener a Robert Downey Jr. como Gepetto. Y por desgracia, la película de la que hablaremos hoy también es una de esas muchas que se basaron en la de Disney, llamada Pinocho y su amiga Coco. Esta miniserie alemana, o checa no tengo ni idea, fue promocionada diciendo que el gran clásico de todos los circos ha vuelto, usando la letra de Disney como no. Esto daba a entender que tal vez se trataría de una versión más fiel al libro original, pero en su lugar recibimos una película que realmente no se sabe qué versión quiere ser, y ese es el menor de sus problemas. Así que alargar vuestras narices, porque hoy reseñaremos Pinocho y su amiga Coco. La película comienza, naturalmente, con el logo. Sí, en la versión original esto se llamaba simplemente Pinocho, y me alegro de que le cambiaran el nombre. Probablemente una de las pocas malas traducciones que dan un título mejor. No me veo llamando a esta película con un nickname tan pedorro como Pinocho 2013. Durante los créditos vemos este pacífico pueblo, con niños jugando, mujeres trabajando, perros matándose entre... ¿Qué demonios? Y no son los únicos perros que vemos, ya que en esta película Gepetto casi parece más al expresidente Mariano Rajoy. Sí, pero no parece ser el enfoque de esta introducción, sino que lo es Antonio, un leñador que recoge un tronco que mágicamente se cae de un árbol y que mágicamente se mueve solo hasta llegar a la casa de Gepetto. Veo que el hada azul se quedó sin trabajo, el tronco ya está vivo. Y por supuesto usa la madera de pino para crear una marioneta, a quien le quiere poner el nombre italiano más estereotípico posible. Pietro, Paolo, Pierro, Pirino, Giuseppe. Al menos es mejor que el nombre que le puso al perro que tiene en vez de Figaro y Cleo. Pulcino. Se llama Pulcino, que significa pollito en italiano.
A decir verdad, un tanto estúpido ponerle un nombre de otro animal. No es así, Katze. Pero si moverse solo no fuera suficiente, resulta que este tronco era la casa de Pepito Grillo. ¿De una grilla? Emil. Sí, debería de tener más cuidado con estas cosas. Ups. ¡Oh! Ya es la tercera vez esta semana. En fin, a comprar minifaldas. Resulta que a la hora de hacerse diferente del resto de adaptaciones decidieron reemplazar a Pepito Grillo por una grilla llamada Coco. Perdona, ¿cómo dijiste que se llamaba? ¡No lo digas! ¿Coco? Mira, Clump, ese niño tiene el coco de cristal. Pues no dejaré que lo robes, Rey Cruel. ¿No es así, pequeño amigo? ¡Claro que no, Donkey! El psicólogo dice que es un caso muy grave. Y al fin, Geppetto es capaz de elegir un nombre. Pino. No, espera, tiene que sonar más italiano. Pinocho. Pues cae la noche, y mientras que Coco intenta volver a su ahora humanoide casa, el hada azul le da vida a Pinocho para que el día siguiente no dé tantísima grima. Escapocón, ¿no te has saltado algo? Ah, sí, es verdad, en esta versión no hay deseo. Ni siquiera una pequeñísima implicación de que Geppetto quiere un hijo, simplemente cobra vida por cobrar vida. La escena de la estrella azul es una de las escenas más emblemáticas de la versión de Disney, hasta el punto de que su canción se ha vuelto el himno de la compañía y hasta vosotros la habéis parodiado antes de que yo llegase. Incluso si se usa la excusa de que no quieren imitar a Disney, ¿por qué entonces vino el hada a hacerlo? ¿Realmente no tenía nada mejor que hacer esa noche? Oye, tía, ¿a que no sabes qué? ¿Qué has hecho esta vez, Azul? Fui a Italia a ver no sé qué Romas de ruinas. Y, tía, me encontré a un viejo verde y pillé y mira, no te lo vas a creer. Estaba haciendo una marioneta y dije, ¿y si convierto a la marioneta en un niño vivo? ¡Ay, a que no sería la bomba! ¿Has estado volviendo a tomar polvo de hadas en exceso? ¡Cállate, tú robordientes! Al día siguiente, Geppetto descubre que Pinocho está vivo y... pues nada, que está vivo. Lo cual es poco creíble y más si lo comparamos con la versión de Disney, en donde Geppetto se sorprendía y se emocionaba al ver a su hijo Pinocho moverse y hablar por su cuenta por primera vez, aun siendo una marioneta. ¡Sueño! ¡Despiértenme! Aquí reacciona con prácticamente total indiferencia. De hecho, todos salvo el perro lo asumen bastante rápido. Lo pinté y... Parecía muy vivo para ser una marioneta. Y no sé si es porque no quieren perder el tiempo con reacciones exageradas o es que sí que querían poner reacciones exageradas y simplemente no las dirigieron bien. Yo una vez conocí a una marioneta que hablaba y me dio bastante igual. Si estás hablando de mí, que sepas que mi apariencia de madera es en realidad titanio blindado. Cuando Pinocho sale de casa es cuando conoce a Coco. Su conciencia, pese a que nunca es referida como tal y está con Pinocho solamente porque quiere estar en su casa. Otro ejemplo de quitar el corazón a la historia. En ningún momento se siente como una relación de verdad, ya que realmente lo único que le hace es gritarle cuando hace cosas malas. Es el motivo por el que Coco es un personaje tan poco memorable en comparación con Pepito. No es por ser una chica, sino porque es alguien que podrías quitar y no se perdería nada. Y hablando de personajes esenciales, en esta parte también conocemos a los dos hermanos que no aparecen en la historia original, pero en casi todas las adaptaciones añaden. En esta versión se llaman Sofía y Luca. ¿Luca? ¿Como la de Chrono Trigger? No, eso es muy estúpido. ¿De qué estaré hablando? De todos los intentos de hacer referencia a futuras reseñas, este es sin duda el peor. Y tú eres bastante experto en eso. Lo que sigue es la primera de una serie de escenas a la que me gusta llamar Pinocho, eres un ceporro, en las que Pinocho se porta mal solo por portarse mal. En esta en particular juega con sus nuevos mejores amigos en una granja, causando daño a los granjeros Horacio y Gaspar. ¡Y pensar que nos quejábamos con Cruella! Y cuando huyen, se encuentran con el cochero, llevándose a los niños en su carro. Vale, este es uno de mis villanos favoritos de Disney y lo han arruinado completamente aquí. El cochero en el original, si bien era siniestro, tenía una apariencia santacláustica bastante amigable para ganarse la confianza de los niños.
Aquí el tipo se ve tan siniestro y con una pinta tan poco amigable que dan ganas de llamar a la policía de repente. Y más viendo como este inepto siempre va secuestrando niños a plena luz del día. ¿Sabes? Me es bastante raro tomarme en serio a alguien que simplemente es llamado el cochero, ya que cuando escucho el cochero solamente puedo pensar en esto. Sí, por eso no podría existir en el siglo XXI. Y encima quiere llevar a los niños al país de las maravillas. ¿Queréis venir al País de las Maravillas? No, gracias, me conformo con nunca jamás. Tras huir de los granjeros y del posible acosador, Lucas se tropieza y su rodilla empieza a sangrar, dando comienzo a la subtrama más rara de toda la película. Así da incluso más miedo que cuando no estaba vivo. Pues hay más. Si esto fuera una simple escena no me importaría y simplemente seguiría con mi vida, pero es significante en la historia, ya que uno de los motivos por los que Pinocho quiere ser un niño de verdad es porque quiere sangrar. Lo dice todas las veces. Yo quiero tener sangre. Y si ya no soy un cabeza hueca, entonces podré sangrar. Hasta voy a poder sangrar si me caigo. Lo intentan hacer como una motivación noble e identificable, pero lo que quiere es sangrar, da miedo. Y hablando de escenas confusas, más tarde Pinocho se encuentra con Luchinolo, el equivalente de Polilla en esta versión. Quien va acompañado de Kraft y Goyle. Le queman la mano a Pinocho, lo cual me sorprendería, pero después de los perros y la sangre como que no es tanto shock. Y se ríen de él. Piérdete, cabeza hueca. Y cuando Geppetto lo encuentra, lo lleva a casa para quitarle la quemadura. La parte rara viene con que Pinocho intenta inventarse lo que pasó y le crece la nariz. Y Geppetto dice esto. ¿No puede ser que te lo hayas inventado todo? No. Dicen que las mentiras tienen las patas cortas y la nariz muy larga. En primer lugar, solo la primera mitad es una expresión de verdad. Y segundo, lo de que te crece la nariz cuando mientes se dice por Pinocho, ¿no? ¿Cómo funciona esto aquí? Sería como si el tío Ben se referenciase a sí mismo para decirle a Peter Parker que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero eso ya no importa, porque tras esta gran representación de lo fiable que es Pinocho, Geppetto le da su preciada cadena para que justo al día siguiente queme sus herramientas, que para entonces debería haber asumido que son importantes cuando le quitó la quemadura. Sé que esto es el punto de Pinocho, pero durante todo el tiempo, por la forma en la que están grabadas las escenas, dan a entender que él está en lo correcto y el resto son simplemente quejicas. O sea, lo opuesto del efecto que quieren conseguir. Eres un... ¡No lo digas! Dilo. ¡Cabeza hueca! Uf. Ay, me encanta ver la reacción del perro a todo esto. Jamás pensé que un animal podría estar dirigido mal, pero en esta película lo han conseguido. ¡Johnny! Pinocho huye de casa, pero en vez de ir al colegio, va a ver el espectáculo de marionetas al que consigue entrar vendiendo su libro, Luna de Bloom. Ni se te ocurra. Y madre mía, no podrían haber hecho una escena mejor para demostrar lo mal que está el CGI, en la que Pinocho interrumpe el teatro de marionetas y podemos ver lo indistinguibles que son. Eres igual que yo. Ah, sí, puede ser, pero sobre todo soy igual que yo. Estaba esperando a este momento. El CGI no es malo per se, ya que las texturas están bien detalladas y los movimientos son decentes. Pero es más la forma en la que Pinocho y su amiga Coco están puestos sobre el fondo. En ocasiones dan ganas de llenar la pantalla de GIFs animados de los 90 y no habría diferencia alguna. El único que hizo su trabajo peor que los animadores fue... ¿Cómo habías dicho que te llamabas? ¿Cómo me llamo, Manchiafuoco? Él, ya que puso un teatro para niños en mitad del horario escolar. Gran decisión. Se lleva a Pinocho para añadirlo a su colección y después quemarlo. Pero al caer la noche, Pinocho le cuenta lo que le había pasado. Tengo que volver con mi papá. ¿Y quién es? ¿Un pino? No solamente le convence para que se vaya, sino que además le paga con monedas de oro. ¡Vaya un villano más lamentable! Compáralo con Stromboli, a quien no le importaba nada lo mucho que Pinocho guimoteara y gritara. A él solo le importaba el dinero. Lindo negocio. Tú producirás mucho dinero. ¡Para mí! Pero Enemy... Lord Ennemil, por favor. Pero Lord Ennemil, en el libro era así. Buen punto, guay. Pero esta adaptación no lo ha hecho funcionar.
En primer lugar, el titiritero siendo emocionado por la historia no es creíble. Y no me refiero a que no muestra sentimientos, sino que da la impresión de que está pretendiendo llorar para engañar a Pinocho. Tu padre vendió su chaqueta para comprarte un libro. ¡Ay! ¡Ay, qué triste la historia! A la hoguera. Y segundo, cualquier intento de parecerse al libro es negado por el hecho de que Coco no es aplastada por Pinocho con un martillo. Tras esta triste escena pasamos a otra en la que nos encontramos a dos personajes muy reconocidos, representados de otra forma, el gato y el zorro, o mejor dicho, la gata y el zorro. ¿Qué le pasa a esta película con los genderbenders? No es la primera vez, ya que en la versión de los 90 también eran así. Simplemente dos tipos vestidos como animales. Es interesante ver cómo en cada versión estos dos se van volviendo más humanos. Y aunque sean los mejores actores de toda la película, su parte es completamente ridícula. Primero intentan convencer a Pinocho de que les dé el dinero, y no funciona. Voy a mi casa. Después se disfrazan de fantasmas que son tan realistas como... bueno, como Pinocho. Y no funciona, pero no porque Pinocho tenga los dedos de frente o los ladrones sean tan ineptos como para no fingir otras voces. Pero un niño como tú no puede ganar tanto dinero con un trabajo honesto. Trae aquí ese oro. Sino porque Navi aparece para salvar el día. Hello, hey, look, watch out. Look, hey, hello, watch out. Look, hey, listen, watch out. Hello, listen, look. Y finalmente le cuentan a Pinocho que... ¡ay, buf! Que lo digan ellos. Muy cerca de aquí está el campo de las maravillas, donde siempre brilla el sol. Si hoy entierras allí tus 5 monedas de oro, mañana habrá crecido un árbol enorme, con cientos de monedas de oro. También es algo que sale en el libro, pero por Dios, que en los tiempos que corren esto es menos creíble que los típicos trucos de videojuegos que te contaban en el colegio. Mi tío trabaja para Nintendo y me ha dicho que si saltas 69 veces enfrente del castillo de Peach en Super Mario 64, te dejan ir a la fuente de los unicornios donde puedes capturar a Mewtwo y casarte con Canela. No tengo pruebas, pero es cierto. Y evidentemente no funciona, ya que a Pinocho le roban las monedas. Y Coco le regaña, y bastante. Ese es precisamente el problema. O bien no piensas o intentas pensar. Y eso es aún peor. No sé por qué realmente se enfada tanto con él, si no es su conciencia, y le hemos visto interactuar demasiado poco como para pensar que han establecido una conexión. Y encima cuando se separan, Pinocho la reencuentra y dice... no sé si te mereces que te dirija la palabra con lo que me has dicho. Pero no es por lo que has dicho, es por lo que has hecho. Lo que importa es que mientras tanto, Geppetto está buscando dónde puede estar Pinocho, y parece haber descubierto dónde. ¿El titiritero Mangiafuoco? Acaba de marcharse. Va en ese barco. A España. ¿En barco a España tienen...? Me alegro de que esto no sea una película española, o si no se hubieran pasado como 5 minutos hablando de lo genial que es el país. Mentira, la película ahora ocurriría en España y no en Italia. Eso explica Rajoy. Geppetto coge una barca y se va a buscar a Pinocho, pagando al vendedor con el collar de oro que casi le da a Pinocho. En realidad era de plástico. Pero él no está ahí, sino que acabó yendo con el cochero al País de las Maravillas. Y qué sorpresa, Luca, Sofía y Luchinolo también están ahí. Y cuando llegan, os podéis imaginar lo decepcionante que es la feria en comparación con el asombroso parque de atracciones de la versión de Disney que inspiró un nivel de Cuphead. ¿Qué se puede decir cuando su atracción estrella es una casa? ¿Querrás decir una casa del terror? No. ¿Una casa de espejos? No, una casa. Que encima tiene paredes pintadas para que parezca más grande. ¿La ha diseñado el coyote? Y a continuación vemos dos partes de la historia que se van intercalando como si fuera un partido de ping pong. Por un lado, Geppetto y su perro son tragados por la ballena. Y por otro lado, Pinocho y sus amigos han sido convertidos en burro por portarse mal. ¿Realmente no hicieron nada en el parque que fueran realmente malo, fuera de desobedecer a sus padres o no ir al colegio? No es como si estuvieran haciendo apuestas, fumando, matándose entre ellos o bebiendo alcohol. Ya no los llevan a las minas de sal, sino a un circo. Y si pensasteis que el parque era cutre, el circo lo es más. Parece un circo comprado en el Mercadona, si hasta su única función que tienen es de un perro haciendo el pino. El pobre Rigatoni, que se queda sin presupuesto. La forma en la que se salvan apenas tiene sentido.
En la versión de Disney, Pinocho no llegaba a convertirse en burro del toro, ya que se daba cuenta de lo malo que había sido y escapó a tiempo antes de que fuera tarde. Ya sabéis la moraleja. Aquí se salva porque el hada distrae a uno de los circenses y Pinocho descubre lo malo que ha sido gracias a un recap. Ya sé que no es cosa mía, pero no puedes vender el libro por el que Gepetto ha tenido que sacrificar su chaqueta. Sí puedo. Me han dado 2 ducados. Y entonces Pillo iba a unos burros y... Espera, ¿burros? Sí, porque pudiendo haber salvado a todos, el hada decide solamente salvar a los 2 niños que son importantes para la trama. Y acaban reuniéndose con su padre, Vincent Osvini. Así que ya sabéis la moraleja. Los recaps lo solucionan todo. Aún así, Pinocho aún tiene que salvar a Geppetto, y acaba enterándose de que se fue a buscarle en un barco, gracias al leñador del principio, a los 2 ladrones y al pescador. ¿Nadie va a cuestionar lo raro que es que el leñador esté en casa de Pinocho como si fuera la suya? ¿Nadie? Entonces nada. Y la siguiente parte va más o menos como os podéis imaginar. Va en barco a alta mar, la ballena le traga, Geppetto y él se reencuentran y le pide perdón por haberle desobedecido. ¿Pero cómo salen de la ballena? Gracias a las mentiras, por supuesto. Y tampoco me gustan las golosinas. ¡Qué mentiroso! No hay nadie que mienta peor que tú. ¡Exacto! ¡Sí, eso! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Otra vez! ¡Agárrate! Siempre he tenido un problema cuando en las adaptaciones de Pinocho hacen esto. ¿Qué se supone que enseña? ¿Que mentir está bien siempre que sea para sacarte de un aprieto? Eso no es nada cierto. Los 2 escapan del manatí, digo, de la ballena. Y llegan a la orilla donde... ¡Papá! ¿Cómo es que puedes hablarme a lo lejos con otro cuerpo si estoy cogiendo tu inerte cuerpo ahora mismo? ¿Pero qué? ¡Qué guay! ¡Ahora puedo sangrar! Efectivamente, Lara fue quien hizo todo esto. ¡Bien! ¡Mis sentimientos! Y vemos los créditos en Papyrus mientras nos muestran que todos vivieron felices, salvo el cochero que fue demandado. Y la ballena, que tendrá dolor de boca durante mucho tiempo. Y Geppetto seguramente seguirá siendo pobre. Bueno, que todos vivieron felices. Pero antes de la conclusión, voy a montarme un Go Animate y hablar de un problema presente durante toda la película. Si es que se puede llamar película, porque si recordáis, esto era en realidad una miniserie pegada toda junta. Y vaya si se nota. Constantemente tendremos cambios de escena que durarán como máximo 1 minuto, para cortar de nuevo a la trama normal. Se nota bastante que estos cambios de plano están solamente ahí para poner a todos los personajes en todos los capítulos. En ocasiones tendrá sentido ponerlos, como en las partes en las que Geppetto va a buscar a Pinocho, pero ¿realmente es necesario interrumpir la acción para mostrar que Luca y Sofía están trabajando? ¿Por poner un ejemplo? ¡Para ya! ¡Para tú! Eres el más pesado del mundo. Y con todo esto dicho, el veredicto final. La película tiene un grave caso de crisis de identidad, ya que no sabe lo que quiere tomar como punto de referencia, si el libro original o la película de Disney, por lo que tenemos una torpe mezcla entre la estructura argumental del primero, pero el tono del segundo. Y no ayuda que encima tome de gratis elementos de otras adaptaciones, ni que las nuevas ideas cause tan poco impacto, como incluir a Coco en vez de Pepito Grillo, esa obsesión tan rara con la sangre, o la subtrama de la esposa muerta de Geppetto. Espera, ¿había una subtrama sobre la esposa muerta de Geppetto? Acabas de probar mi punto. A lo que dice N.Emil tengo que añadir algo más, que es la falta de corazón en esta película. Los actores estoy seguro de que son buenos, pero la total indiferencia que tienen todos hacia todo da la impresión de lo contrario. Y sin olvidarse de los momentos de los que ellos se olvidan. En general se siente como una versión live action de una de esas películas animadas de serie B, que debido al poco tiempo que tienen para contar la historia, se saltan detalles porque, los niños ya se saben la historia. Y al igual que esas, no creo que Pinocho y su amiga Coco sea la peor versión de Pinocho que existe, y menos sabiendo que Phoenix Games puso sus sucias manos en el niño de madera, pero es una película completamente prescindible y olvidable. Soy Escapocón, y yo guay. Y yo soy Lord N.Emil. Y yo soy la princesa Peach. Y yo soy Tails. Y volvemos al mundo real. Esto último es referencia a que antes usaba Loquendo en mis vídeos, ¿verdad? Pi...
Pinocho fue a pescar al río Guadalquivir, se le cayó la caña y pescó con la nariz. Pinocho fue a pescar al río Guadalquivir, se le cayó la caña y pescó con la nariz. Pinocho fue a pescar al río Guadalquivir, se le cayó la caña y pescó con la nariz. Pinocho fue a pescar al río Guadalquivir, se le cayó la caña y pescó con la nariz. Sé que hay una segunda estrofa o algo así, pero yo solo sé que Pinocho fue a pescar al río Guadalquivir y se le cayó la caña y pescó con la nariz. Pinocho fue a pescar al río Guadalquivir, se le cayó la caña y pescó con la nariz. Pinocho fue a pescar al río Tajo y se acabó la canción, porque ahora la voy a volver a poner. Pinocho fue a pescar al río Guadalquivir, se le cayó la caña y pescó con la nariz. Debería hacer un audio que no sea tan largo, pero es que luego con los créditos me paso. Pinocho fue a pescar al río Guadalquivir, se le cayó la caña y pescó con la nariz.